8. Bienvenidos sean todos a nuestro 8 recuerdos en 8 Chiclana Televisión. Como cada semana tenemos invitados y tenemos pues historias que contar o peticiones que hacer o comunicados que hay que llevarle a toda nuestra querida y amable audiencia. Hoy, en esta semana especial, contamos con Rosa María Reyes, miembro de la Comisión de Cádiz de la causa de la beatificación del siervo de Dios Pedro Manuel Salado, chiclanero, del que vamos a hablar y que vamos a hablar en qué va a consistir, porque hablar de personas que salvan vidas, hablar de personas que dan su vida por los demás, es importantísimo. Y tenemos que agradecer a nuestra amiga Toñi, porque Toñi Pérez ya estuvo con nosotros con la olla solidaria y también fue un programa, yo entiendo que todavía sigue, por supuesto, recordándose la labor que tanto hace. Pero hoy, como decíamos, nos trae esa historia, puede ser más profunda, pero conocer un poco más en la voz de Rosa María, al hermano Pedro Manuel Salado, chiclanero, siervo de Dios, ya siervo de Dios, y que es noticia porque ella nos va a ir desgranando el por qué vamos a tener este especial programa hoy. Pero, Rosa, ¿qué tiene de la historia del hermano Pedro Manuel Salado? ¿Cuál fue su salida de Chiclana? ¿Por qué se fue a un pueblo que cuesta no trabajo, pero vamos, Quinindé, ¿no? Quinindé. Bienvenida, antes que nada, Rosa María Reyes. Que Rosa María Reyes viene en nombre de esa comisión. Cuéntanos un poco de la historia del hermano Pedro Manuel Salado con su marcha a tierras tan lejanas. Pedro Manuel Salado, desde el punto que nace el día 1 de enero. Su vida ha estado marcada por la Virgen María. Igual que yo. Santa Madre, María, Madre de Dios, ¿no? Y vamos dándonos cuenta como su vida la marcó la Virgen, la dirigió la Virgen, ¿no? Qué bonito eso. Él nació en el año 1968 y nació aquí en Chiclana. Y yo creo que para Chiclana, hombre, que en mi pueblo, ¿no? Yo he nacido en San Fernando, pero si hubiera nacido en San Fernando, pues yo estaría muy orgullosa, ¿no? O sea, yo creo que los chiclaneros se tienen que sentir primero muy orgullosos porque a día de hoy está bien abierto un proceso de beatificación de un chiclanero, o sea, porque es que eso es lo máximo. La Iglesia pues ha entendido, como ahora lo vamos viendo, cómo la vida de nuestro hermano Pedro Manuel pues ha estado marcada desde el punto y hora que nace, desde el día 1 de enero de 1968 por la Virgen María, ¿no? Y ella ha sido la que ha conducido su vida. Él, desde jovencito, pues nació en una familia muy humilde. Su madre se llama Pilar, la queremos muchísimo en el hogar de Nazaret, como a todos sus hermanos. Y una familia católica muy humilde y trabajadora, como puede ser la de cada uno de nosotros, ¿no? Y él conoce el hogar de Nazaret a través de que él estaba en la iglesia, aquí en San Juan Bautista, y él, pues, a través de la iglesia, en los grupos, pues conoce el hogar de Nazaret. Ahí fue como él conoció el hogar de Nazaret. Y él va primero aquí, en el albergue de Chiclana, va con su bicicletita, primero le tocaba la guitarrita a los niños, porque él es una persona muy tímida.
y lo único que hacía era pues, jugar con los niños al fútbol y tocarle la guitarra y cantar con ellos, poco más. Y a partir de ahí, él digamos así, esa humildad también de los niños, pues va atrapando el corazón del hermano Pedro Manuel, ¿no? Y esos fueron los comienzos del hermano Pedro Manuel aquí en el hogar de Nazaret, porque él en la parroquia iba un grupo de jóvenes y poco más, o sea... Sí, él se implicó más, precisamente él fue con los niños. A raíz de empezar a conocer el hogar de Nazaret y a ir allí, porque conocimos cuando se abrió la causa aquí en Córdoba, que se abrió en Córdoba, pues cuando empezamos a ir por los institutos conocimos a su profesora, que fue muy bonito. Nos habló de él y nos decía, pero sí, Pedro era un muchacho muy calladito, muy obediente, se saltaba por lo obediente que era, por lo buen estudiante, siempre un muchacho que ayudaba a todo el que se le ponía por delante. Luego eso marcó muchísimo su vida. Sí. Luego allí donde fue destinado en Ecuador, él fue conocido por eso. Qué bonito. Él le ocurrió ¿cuántos años? Cuando él murió. Sí. Él nació en el 1968 y él falleció el 5 de febrero del 2012, era muy joven. Tuvo su proceso allí en Ecuador. Para llegar a Ecuador, si quieres te cuento la historia de cuando hasta llegar a Ecuador te puedo contar su historia, ¿no? Él conoce el hogar de Nazaret, empezó y enseguida pues le dijo a María del Prado que él estaba sintiendo ese deseo de darse a los demás. Bueno, pues conoce, ¿no? Y entonces Prado lo mandó a Córdoba, allí hizo su noviciado y cuando él empezó en el noviciado y empezó a conocer el carisma, vio que su forma, o sea, porque el lema del hogar de Nazaret, si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto, ¿no? Pues qué bonito como el hermano Pedro se identificó con el carisma del hogar de Nazaret. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo él durante toda su vida. Él lo consagraron en Córdoba y allí lo destinaron, se quedó allí. Por entonces había 5 hogares y él se quedó dirigiendo uno de los hogares. En el 99 él se quedó dirigiendo uno de los hogares. Y luego, no recuerdo los años que pasó, cuando ya lo mandaron a Ecuador. Cuando lo mandan a Ecuador, el colegio que hay allí y los hogares que hay allí llevaban muy pocos años, creo que llevaban 5 o 6 años nada más. Y él al principio, cuando madre mía de mi alma, esto es muy grande para mí, ¿no? Pero claro, es que él, como yo te digo, ¿no? Él estaba, desde el punto y hora que él conoce el hogar de Nazaret, estaba identificado con ese carisma. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da fruto. Bueno, pues si aquí me manda el Señor, aquí voy yo, ¿no? A poner, bueno, pues ya está, porque el Señor me ha mandado y punto, ¿no? Y si el Señor me ha mandado aquí, pues aquí donde yo tengo que hacer mi obra. Fíjate qué cosa tan interesante, que cómo el Señor hace de la nada, ¿no? Construye su iglesia, pues eso hace con el hermano Pedro. Porque él, que se veía una persona que no contaba para nada, que pues lo ponen de director del colegio, y dice, pero bueno, que atendían a 500 niños. Pero esto cómo va a ser, ¿no? 500 niños, pues lo ponen de director del colegio y él asume esa responsabilidad. La asume, le venía muy grande porque él decía que cómo, pero pues otra vez lo mismo, ¿no? Pues si el Señor me manda, aquí estoy yo. Y así estuvo unos años, hasta que él pide a María del Prado que por favor que lo quiten de esa responsabilidad si pudiera ser. Y él siempre muy obediente, porque algo que le caracterizó fue su sencillez, su obediencia y su fraternidad.
Eso fue algo... Si no hubiera sido Si así, no hubiera- difícilmente hubiera salido de Chiclana. Claro, y bueno, y estuviera abierto un proceso de beatificación, ¿no? Que eso no es fácil. Exacto, hombre, claro. Ahora tú no hablarás cuando sigas, porque es una historia impresionante. Es muy bonita. Porque yo creo que hay muchos chiclaneros y chiclaneras que no la conocen. Claro, sí. Porque hay quien pasa por la calle, la Alameda de Lora, que es Sí. donde tiene él esa estatua que le pusieron con los niños. Muchas personas no saben quién es el padre Pedro Manuel, que es chiclanero, que está contando lo que nos está diciendo Rosa, cosas extraordinarias. A mí me ha calado, si el grano de trigo cae En en tierra muere, y muere, da mucho fruto. es que eso es impresionante. Claro. O sea, es verdad que muchas veces se dicen frases o se dicen cosas y no se piensa en la profundidad o en el contenido. Claro. Es que eso es maravilloso porque él, aparte de ya ahora, cuando tú nos comentes, él dio su vida por todo lo demás y demás, pero es que su forma de vivir era una forma de pasar desapercibido, de trabajar por los demás, además de una manera altruista, de una manera sin pensar. Otros hubieran dicho, no, yo tengo una iglesia con 500, no sé qué, yo quiero una de 2000, porque a verlo los hay, para Claro, todas claro. las cosas. Y es que verdaderamente yo me alegro mucho de que tú nos estés contando temas, yo particularmente muchos de ellos desconocía. Y soy chiclanero, no nací, o sea, nací el 1 de enero también, pero del 48, o sea que hay bastantes años. Sabía que sí, que era un misionero, que luego comentaron y demás, pero te he cortado un segundito. No, no pasa nada, no pasa nada. Era por destacar. Claro. Date cuenta una cosa, que el hermano Pedro Manuel, desde el punto y hora que él siente en su corazón que el Señor lo está llamando, él lo primero, ¿no?, que hace es darle la mano a la Virgen María, que estuvo desde el punto cero de su vida, pues guiando su historia, y él lo que quería y su gran anhelo que llevaba en su corazón era la configuración con Jesucristo. Entonces él lo encuentra eso en el hogar de Nazaret. Lo encuentra a través de los ojos de esos niños a los que atiende, en el colegio a través de las madres que llevan a sus niños al colegio, de su familia que en extrema pobreza, pues sabe la historia de Ecuador, ¿no?, pobre y muy necesitado. Y él, su fin último era alcanzar la santidad, o sea, era llegar al cielo. Entonces, a una persona que tiene su mirada puesta en el cielo, pues nada lo escatima, pues que esto cuesta, es que me cuesta mucho. No le cuesta nada porque sabe que todas las cosas que en la vida cuestan, o sea, que valen, todo cuesta mucho, ¿no? Claro. Materialmente hablando igual, pero él que sabía que su vida y que su meta era el cielo, pues sabe que ahí, que detrás de esa entrega, ese grano de trigo ya estaba probado, que daba fruto, pues él lo tenía claro eso. Y allí en el colegio, cuando le pide a María del Prado que si hay otra persona que lo destituyan del cargo, él se vuelve a hacer cargo de un hogar, porque él nunca dejó, aunque tenía la dirección, pero se asume la pastoral juvenil del colegio. Y aparte de llevando a sus niños, por supuesto, que es una cosa muy bonita que a mí me enternece mucho, que le decían, todos lo conocían por el Papi Pedro. Y él, que a lo mejor algunas personas pueden ser conocidas porque son muy guapas, son muy fuertes o tienen unas características pues muy relevantes, ¿no? El hermano Pedro Manuel es conocido porque el que más sirve es el hermano, el que más ama a sus hermanos es el hermano, el que se puede contar con siempre y a cada momento es el hermano Pedro Manuel. El hermano Pedro Manuel, para el hermano Pedro Manuel, todo el mundo era importante.
Y aunque le tuviera que, aunque a lo mejor considerara de que cualquier persona, mira qué tontería va a estar perdiendo el tiempo, ¿no? Tenía un nivel humano que eso no tiene precio. ¿Me comprende? Entonces, él era extraordinario haciendo las cosas ordinarias de la vida y por eso era conocido el hermano Pedro Manuel. Cuando él falleció, fue cuando todo el mundo empezó a hablar Claro. de cómo era él, pero porque eso no, o sea, llama la atención porque las personas, cuando convivimos con personas tan excelentes, con una categoría humana como era la suya, que la tenía a nivel del mismo Cristo, una entrega generosa, pero en todos los aspectos, o sea... No se le daba Mira, el valor. efectivamente, ¿sabes? Entonces, claro, tú te das cuenta de eso cuando ya tú no tienes a esa persona, ¿no? Y cuando ya te falta esa persona. Qué bonito, pero de todas maneras, en Ecuador, bueno, ahora cuando empecemos a hablar del proceso de beatificación nos enteraremos de cuándo empezó ese proceso. Pues hemos recordado una gran parte de la vida del hermano Pedro para que los propios chiclaneros y chiclaneras, por supuesto, todo el mundo, reconozcan y conozcan, no que reconozcan, conozcan un poco más esa historia que seguro a alguno le va a sorprender, porque tú la has descrito perfectísimamente, la has dedicado menos a él, a todo el mundo, especialmente también con los niños, pues prueba de ello es que donde él muere por salvar a los pequeños que salvó, también murieron algunos más, me parece. No, murió nadie. solamente él. Solo él. Se cobró la vida de Dios dijo, no, te vienes conmigo, los demás lo dejamos para que te sigan recordando. Es que es impresionante y quizás muchas veces no se le da porque a lo mejor no se piensa. Claro. Porque si pensáramos un poquito más, pues podría ser. Sigue esa labor después en los colegios, como tú nos has dicho. Él se lleva mucho tiempo antes de ocurrirle este accidente que le costó la vida. En el 2008 fue cuando él ya deja de ser director del colegio y entonces cuando empieza a él, bueno, pues otra labor que era la de solamente su hogar y lo que era la pastoral. Y esto le sucedió un 5 de febrero del 2012. Llevaron los niños a la playa. A la playa, como... Fueron todos los hogares, un día buenísimo, el día estupendo, la mar totalmente calmada, pero allí es curioso, pero esas aguas son muy traicioneras. Los niños estaban prácticamente en la orilla bañándose y de buenas a primeras pues vino una ola, es que parece mentira, pero que así sucede allí, ¿no? Y vino una ola, los arrastró, como una resaga, lo arrastró hacia adentro. Él se dio cuenta de que los niños se iban para adentro y había un surfista allí y también un vigilante de los que están allí, pero bueno, ninguno se tiró, sino él dijo, tengo que salvar a mis niños, y él no le gustaba el agua, le daba miedo del agua. Y él pues no lo dudó y se metió para adentro a salvar a sus niños. Empezó a sacarlo uno tras otro y cuando ya solo le quedaban dos, él estaba ya muertecito, no, porque muy cansado, o sea, estaba muy cansado porque él no murió ahogado, sino él murió exhausto cuando sacó a los dos últimos niños. Y él falleció en la orilla, pero falleció porque ya no puedo más. Es que ya no puedo más. Hay gente que dice, es que falleció porque ahogado. No, es que ya no puedo más. Falleció así y delante de sus niños. Murió delante de sus niños. A día de hoy, sus niños, que ya son muy chachitos, los recuerdan como el Papi Pedro, y dice que no los recuerdan con pena, sino con alegría, porque su papi, hombre, primero, al principio fue horrible, y Prado se fue corriendo para allá y esos niños tuvieron que estar muy consolados, lógico, son unos niños que han perdido, ¿no? Por supuesto, ¿no? Claro. Pero el Señor, que es bueno, es el que consuela su corazón, el de cada uno de ellos, ¿no?
y es el que lleva la historia de cada persona, y a día de hoy ellos pues lo cuentan, de que su papi Pedro no los querrían ver tristes, que los recuerda y que los recuerdan con felicidad y con alegría en su corazón. ¿Y eso quién lo hace? Pues lo hace el Señor, evidentemente, porque si no podían estar traumatizados, puesto que vieron cómo falleció su padre, porque es que para ellos era su padre. Date cuenta una cosa, que los hermanos del Hogar de Nazaret que atienden a los niños, la mayoría de los casos son hermanas. Entonces, la figura paterna al niño le centra mucho y le ayuda un montón. Y él era su papi. Rosa, cuesta mucho trabajo traerlo hasta Chiclana, me imagino, ¿no? Sí, Porque sí. Luego, eso tiene una serie de luego procesos. eso tuvo su proceso para poderlo traer aquí a Chiclana, pero luego ya lo trajeron aquí, está enterrado en el mancomunado. Sí, yo está casi enterrado todos los allí. días paso por delante, y veo incluso que ha coincidido algunas veces que yo he ido y habían una especie de excursiones, habían autobuses que vienen a verlo, y vamos, pues, te da el que lo quiere. Claro, porque sobre todo, ¿no?, todas las personas que están vinculadas al Hogar de Nazaret, pues si vienen de otras ciudades, pues hay como un recorrido muy bonito, ¿no? Muy bonito. Y hay que recordar el itinerario de Pedro Manuel, de Pedro ¿no? Manuel. Y entre ellos está, por supuesto, el de la visita también, donde están sus restos. Y tú hablabas al principio que Córdoba es la que inicia el proceso, ¿no? Sí. Cuéntanos, si te Esa parece, historia. porque fácil no es, ¿no? No. Aunque sea santo, Sí. y lo hagamos santo y le Sí. digamos santo, pero oficialmente no es fácil, ¿no? Es que, curiosamente, en el caso del Hogar de Nazaret, los primeros, el padre Manuel, nuestro padre Manuel Jiménez, pues lo dice desde el punto y hora cuando se le preguntan esto. Cuando dice, es difícil, a ver, mira, es que nosotros nos hemos visto en este embolado, digámoslo así, pero es que sin darnos ni cuenta. ¿Por qué? Porque cuando él fallece, el 5 de febrero del 2012, el Hogar le da la notificación a la diócesis de Cádiz, a la diócesis de Córdoba, evidentemente a todas. Bueno, pues en menos de un día empiezan a llamadas de teléfono, y el obispo de Esmeralda, que rápidamente dijo, pero es que esto, Pedro Manuel, porque lo quería muchísimo, lo quiere muchísimo el obispo de Esmeralda, hay que abrir el proceso. Y Prado es la primera que da. Pero vamos, es que eso en 0,2, o sea, eso fue rápidamente. Pero sí que es verdad que ese mismo día que él fallece, los hermanos del Hogar de Nazaret estaban rezando el rosario. Y sí que cuentan los hermanos que cuando estaban rezando el rosario por su alma, dice que había más de un hermano. Yo quiero morir como murió el hermano Pedro. Eso es lo primero que despierta un santo. Un santo, lo primero que despierta en otra persona es el deseo de ser santo, ¿sabes? Y entonces eso es una muestra que es porque la santidad de una persona, eso no es obra de la persona, sino es obra de Dios, que se vale de instrumento como cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí es el primer toque de atención, porque el proceso se abre en Córdoba, porque el Hogar de Nazaret está en Córdoba, y allí estuvo él, y allí es donde Don Demetrio se abre allí el proceso en el 2018. Se abre el proceso de beatificación, y con una Eucaristía que fue preciosa, que nosotros, fíjate, que hasta esa fecha, en el mismo año, en febrero, muere él. Bueno, pues no recuerdo en qué mes, el Ayuntamiento de Chiclana le concede la medalla de oro, que fue su madre. Bueno, aquello estuvo precioso, una coral divina cantando, ese acto fue todo lleno, precioso, eso fue muy bonito para la familia, y para su madre fue algo inolvidable. Luego, a continuación, me acuerdo que en la misma calle donde él vivió,
Ahí también le pusieron una, donde él nació, le pusieron la plaquita, también aquello fue muy bonito. Él ha tenido, hasta que se abre el proceso de beatificación, ha visto muchos reconocimientos, ¿no? Que tú dices... Y además, perdona Rosa, seguro que de muchos no creyentes. Y de bueno, claro. Es importante también resaltar para las personas que hay que respetar a todo el mundo. Claro que sí. El que lo hayan apoyado, lo apoyen y lo seguirán apoyando, aún no coincide en sus ideas, pero sí en su amor a los demás, en su grandeza, porque él pudo haberse salvado y a ver que los niños no lo sé. Totalmente. Cosas, pero sí. Es que es importante también ese refrendo. Viene ahora por el tema de Gatillo de la medalla de oro de Chiclana. Son muchas personas que no de esto y sin embargo lo apoyaron, porque eso tampoco se le da a cualquier persona. Lo mismo que ser santo tampoco es, aunque haya muchos santos, que los habrá. Pero cada uno es particular. Pero exactamente. Claro. Entonces, en este caso concreto, yo estoy de verdad emocionado también escuchándote porque son tantos datos, son tantas cosas que nos estás contando que un chiclanero mucho mayor que él no conocía. Y lo reconozco, no me da vergüenza de decirlo, pero es verdad. Y como yo, seguramente que habrá muchas personas. Y hoy estamos intentando, por lo menos, conocer un poquito más al hermano Pedro Manuel Salado, y ya siervo de Dios. ¿Por qué ya siervo de Dios? Sí. Primero es hermano, cuando se abre el proceso, luego eso tiene una serie, primero de dar a conocer su causa, ¿no? Aquí en Chiclana, cuando se empezó el proceso de beatificación, y precisamente estuvimos en todos los colegios, los institutos, otros miembros de la comisión, iba por todas las parroquias, eso se hizo en toda la diócesis de Cádiz. Evidentemente no se abarcó ni a todos los colegios de la diócesis, ni nada, está claro, ¿no? Pero para dar a conocer la figura de Pedro Manuel. Entonces se hicieron unas estampitas, como se hace cuando se abre un proceso así de una causa de beatificación, para que si alguien reza la oración, invocando la intercesión del hermano, pues se escribe y se envía, ¿no? Eso estuvo una serie de años, luego lo nombraron siervo de Dios, y el año pasado, estamos en el 2022, el 20 de marzo del 2021, eso es muy curioso, los que quieran pueden verlo en internet porque está colgado, la diócesis de Córdoba lo tiene colgado también en el YouTube, cuando se cierra ese proceso. Nosotros, muchas de las que fuimos allí, nunca habíamos visto cómo se hacía, se recoge toda esa documentación. Hubo que aquí en Chiclana, precisamente aquí, seguro que mucha gente de las que van a ver el programa, seguro que la entrevistaron, los miembros de la comisión iban entrevistando tanto a vecinos como a la madre, al hermano, a la hermana, a sus cuñados, a todo el mundo que tuvo relación con él. Bueno, pues eso se va escribiendo y se va haciendo, se va redactando toda esa información, porque es recoger las cualidades humanas que tenía esta persona. Claro. ¿Me comprende? Porque, a ver, es verdad que el simple hecho de cómo él falleció ya es algo heroico. Sí, pero no suficiente efectivamente, para continuar con un proceso de beatificación. Correcto. Entonces, eso se hace en Chiclana, esto que yo te estoy contando, ¿no? En Córdoba, se hizo en esa Eucaristía, cuando terminó la Eucaristía se hizo ese acto, y eso todo sellado y se manda a Roma. Ahora todo está en Roma, nosotros estamos esperando, pronto si Dios quiere la Virgen Santísima,
que la Virgen, ya te digo que ha estado marcada, él se consagró un 15 de agosto, eso se me ha olvidado también decir, el día de la Asunción de la Virgen María, ¿no? Y ahora ya esto está en Roma y cuando Dios quiera pues será declarado venerable, cuando Dios quiera. Eso ahora mismo está en las manos de Dios y rezando todo el que se encuentre la estampita. Mira, un dato muy curioso. La estampita del hermano Pedro Manuel está escrita en todos los idiomas. Y en una ocasión, ya me consta que ha sido más, en una ocasión, le han llegado en ese correo electrónico que está donde tú puedes mandar los favores que tú te haya, eso es, los favores que te haya concedido por intercesión del hermano Pedro, en alemán, y yo que sé en cuántos idiomas, porque está en todos los idiomas, está en todos los idiomas. En San Fernando he visto yo en más de una parroquia hasta en los dípticos que se han hecho del hermano Pedro Manuel en inglés también, porque está la estampita y el díptico del hermano Pedro Manuel en inglés. Y nada, y ahora, bueno, pues esperando que el Señor siga su curso. Eso es. Para ello, necesariamente, digamos, ahora hay ese proceso, que es donde nos encontramos en estos momentos. Efectivamente, ahora nosotros estamos a la espera. A la espera. Estamos a la espera de lo que el Señor disponga. Y cuando se dé el caso de que, digamos, ya ha sido considerado, lo ha estimado, ¿seguirá en el cementerio de Chiclana? ¿Haréis algo especial? No sé, cuéntanos si puedes contar. Sí. No quiero que cuente algo que a lo mejor que no pueda contar, digo, no porque no quiera, sino porque claro. protocolo, lo que sea, no Hombre, ahora lo que va a pasar en este mes, si Dios quiere, ¿no? Pues es algo muy importante también para el pueblo de Chiclana, evidentemente para todos los que pertenecemos a Hogar de Nazaret, ¿no? Porque el hermano Pedro Manuel, que es su parroquia y donde él salió, de donde él empezó a despertar también, ¿no?, su inquietud religiosa, aquí en la iglesia de San Juan Bautista, en la Plaza Mayor, que la conocéis todos los que sois de Chiclana. Ahora los restos del hermano Pedro Manuel, pues vamos a tener el privilegio en Hogar de Nazaret que nos lo van a traer aquí a la iglesia mayor. Entonces, perdona, Rosa, cuando se da ese paso es porque hay ya muchas cositas. Claro, ya los encargados de que nos lo tienen que decir ya nos lo dirán en su momento. Eso es. Entonces, el día 22 de octubre, si Dios quiere, nuestro obispo, don Rafael, pues vendrá, presidirá una Eucaristía de Acción de Gracias. Están invitados todos, por supuesto, ¿no?, todo el pueblo de Chiclana, hasta que el aforo, ahora ya no tenemos aforo limitado. Así que bueno, ahora ya, pues todos los que quepan en la iglesia, ¿no?, pues están invitados a una Eucaristía de Acción de Gracias. Porque entonces ya, para esa fecha, ya los restos de nuestros hermanos estarán en la iglesia. En un lugar donde determine. Ya, exactamente. Y ya pues nada, pues fíjate qué alegría también, qué bonito, ¿no? Porque lo que te comentaba yo antes, que cuando vienen otros, que tú lo has estado diciendo, ¿no?, cuando vienen de otros lugares, o incluso también de aquí, de Chiclana, de San Fernando, de Cádiz, vienen a hacer una ruta, pues iban ante al mancomunado. Qué bonito que vayan aquí a la iglesia, date cuenta, que la iglesia de San Juan, donde vivió él, está un poquito más para abajo, ¿no?, la iglesia, y luego el Mercadito Lora, la plaza, ahí pues está, donde está su... Todavía hay muchas personas que visitan Chiclana y a lo mejor hacen fotografías diciendo, bueno, ¿y este hombre qué es lo que...? Aunque en una plaquita, pero ahí algo no muy se puede resumido explicar. Pero yo creo que lo más importante que vamos a conseguir hoy también, entiendo yo, es que muchos chiclaneros y chiclaneras que a lo mejor no conocían la profundidad, si alguien le pregunta de fuera, oye, ¿por qué esa estatua? ¿Quién es? Sí podamos decirle algo más de lo que teníamos hasta ahora, por lo menos mi caso, ¿no? Y yo cuando digo mi caso no porque vaya a sobre esta línea, mucho menos, sino indicar que los chiclaneros somos muy agradecidos. Y la verdad es que reconocemos
que muchas veces no nos implicamos como debiéramos. Pero en este caso concreto, porque es verdad que la historia es una historia para contarla, para hacer una película, para hacer de todo, Preciosa. porque nos sirve para encontrar a gente buena, que hay gente buena en este mundo. Mucha. ¿Eh? Lo que más hay. No hay tanto, siempre contamos lo malo, siempre contamos eso, pero hay muchas personas que dan su vida y digo, Rosa, no dar la vida de verdad de que se muera, sino dar su vida por los demás. Contar de conseguir hoy que nosotros tengamos 10, 12 o 15 mil, nos estaríamos contentos. ¿Qué más tenías tú para...? Sí, mira, es que tú has dicho una cosa muy bonita. Has dicho, yo considero que los chiclaneros somos muy agradecidos, ¿no? El hermano Pedro Manuel, yo creo que eso que es un valor precioso y un don precioso que el Señor pone en el corazón de las personas, eso lo tenía el hermano Pedro Manuel en sobreabundancia. Mira, cuando yo te comentaba antes que cuando se abre el proceso y empiezan a recoger todas las personas que en los últimos años de su vida fue allí en Ecuador, pues allí a todos los que vivieron con él, pues qué bonito, una de las madres dice, ¿qué más te llamó? Le hicieron esta pregunta, ¿qué fue lo que más te llamó del hermano Pedro Manuel? Dice, pues su paciencia y su agradecimiento. Dice, porque él tenía tanta paciencia con todo el mundo. Dice, y a mí me falta tanto, dice esa mujer, ¿no? Dice, y era tan agradecido, porque si él no hubiera sido agradecido a Dios, ¿no?, por lo que le estaba regalando en cada momento de su vida, no podía haber sido paciente, evidentemente. Pero tú, cuando tú estás agradecido de alguien y de alguna persona, pues, como fíjate, yo impaciente ahora con esta persona, ¿no? Él en cada uno de los que el Señor le ponía por delante, daba igual que fuera una madre, fuera un joven, fuera un niño o fuera un hermano de comunidad. Pues él estaba tremendamente agradecido a Dios por todo. Qué bonito, es que me ha encantado eso que has dicho, lo del agradecimiento. Pues, yo me alegro porque tú le sacas también muchísimo a las frases que a lo mejor las decimos por decirlas, claro, pero tienen su significado y su cosita. Traías muchos papeles. Muchos papeles, siempre me pasa. Me decía, Toñi me decía, no te va a hacer falta. No por nada, sino porque a ella le pasó 3/4 de lo mismo. Nos quedan todavía casi 10 minutitos. Vale. Que me gustaría, porque tú aprovecharas, pues para hablar, ¿no? Seguir hablando, ¿no? Seguir diciéndole a todos los chiclaneros, chiclaneras y de la bahía de Cádiz y de donde quieran, la importancia de este acto que vamos a tener y gozar en Chiclana, como es ese reconocimiento al hermano Pedro Manuel Salado. Y ya cierro de Dios, eso me lo ha dicho Toñi 2 o 3 veces, porque indudablemente eso puede marcar en la historia de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, mucho. Claro, yo te lo decía al principio. ¿Puede ser el primer santo que haya en Chiclana? Es que eso es lo que yo te quería, eso es lo que a mí me llama la atención. Digo, a ver, si verdaderamente la gente de Chiclana supieran el alcance que tiene tener un santo como intercesor. Santos hay mucho, ¿eh? Es que santo hay mucho, pero de Chiclana, es que eso es lo que yo digo, de Chiclana, mira, en San Fernando, gracias a Dios, hay más de un proceso de beatificación abierto, pero de Chiclana que tenemos constancia, ¿no? Ninguno. Si solamente, tú decías antes, es verdad, el programa lo puede ver gente que es creyente y gente que no lo es, ¿no? Es que el santo, precisamente, eso es lo que hace, despierta una inquietud, porque
el santo no hace otra cosa que otra persona puede hacer, o sea, es que hace lo mismo. Porque si tú conoces, yo es que invito a la gente de verdad que indague en la vida del hermano Pedro Manuel, es que puede ser tan sencilla como la tuya como la mía. O sea, que es que no hay, tú no puedes decir, mira, es que tenía unas cualidades. No, ¿por qué? Porque sus cualidades eran personales. Y además él quería pasar desapercibido. Yo deduzco de todo lo que me tú estás comprende, diciendo. es que eso es lo que más la atención me llama a mí siempre del hermano Pedro Manuel. Tuve personalmente el privilegio de haberlo conocido y haberlo llevado en mi coche, en nuestro coche, desde Toledo hasta aquí, en una de las visitas que hizo, creo que fue en el 2003. Bueno, pues es que recuerdo en esa ocasión que él fue todo el trayecto, que de Toledo hasta Chiclana, que se lo llevamos a Prado al albergue, iba hablándole a mi marido de lo que le gustaba a mi marido hablar. Que podía haber ido hablando de lo que a él le gustaba, ¿no? Bueno, pues a mí eso me llamó la atención. Yo no lo conocía, solo conocía de oída. Ya luego tuve ocasión, porque tuvimos encuentro con él en el albergue, ¿no? Él fue hablándole a mi marido, a Javier, de todo, del fútbol, de lo que a él le gustaba, de la cocina, de esto, de lo otro, de lo que a él le gustaba. Porque era una persona que tenía un olvido totalmente de sí. Y él llamaba la atención, pero era por eso, por lo agradable, pero él pasaba desapercibido. Él no tenía, sino era, su grandeza era su humanidad, no tanto el ego suyo propio, yo hago. No, mira, una de las cosas que también le decimos mucho, y lo hemos dicho mucho por ahí, porque también nos llamó mucho la atención, era que una de las veces que vino solo traía unos zapatos. Le digo, Pedro, no vaya que es partirse el zapato o algo. Digo, yo tengo pie de pobre, decía siempre, que me hizo mucha gracia eso, ¿no? Tengo pie de pobre. ¿Por qué decía que tiene pie de pobre? Pues porque lo mismo se ponía un zapato, si él tenía un 42, se ponía un 44 como se ponía un 40, ¿no? Por eso tenía pie de pobre. Mira que... O sea, esas son las cosas que a lo mejor tú dices, mira, qué tontería, pero es que no es ninguna tontería, porque a lo mejor te queda un pantalón estrecho y tú te vas incomodando porque tiene el pantalón estrecho. Bueno, pues no pasa nada, ¿sabes? Esas son las cosas de Pedro Manuel. Pedro Manuel es que no destaca por otra cosa, sino porque pasó por la vida sin hacer ruido, pero calando en el corazón de los que lo habían conocido. Qué cosa más bonita. Qué bonita palabra. Qué cosa más preciosa. De verdad. Porque ¿de qué sirve? Pues yo puedo tener una belleza preciosa, tener un cuerpo maravilloso y tener unas cualidades humanas, a lo mejor habilidades, ¿no? Pues estupendas, y que eso es bueno y que quien lo tiene, bendito sea Dios que lo tiene, ¿no? Pero que esté abierto un proceso de beatificación de una persona con estas características, eso solo lo puede hacer Señor, solo lo puede hacer Señor. Y también despierta en el corazón de cada uno de nosotros que tú también puedes ser santo, y yo también, ¿por qué no? Porque la obra es de Dios, no nuestra. Entonces todos los que nos están viendo, pues que sepa que cualquier día puede estar abierto también su proceso de beatificación, porque las puertas del cielo están abiertas para todo el mundo. Entonces eso qué bonito, ¿no? Sí, qué bonito. Y qué interesante. Y además yo me alegro muchísimo, de verdad, y tengo que, en nombre de 8 Televisión, agradeceros, digo agradeceros porque aunque la que está hablando es Rosa, pero Toñi está aquí sentadita a nuestro lado, ella siente siempre la cabeza como buena persona que es. Y lo que tratamos siempre es de conseguir que conozcan a nuestra gente, que conozcan nuestras costumbres, que de problemas estamos hasta la cabeza, todo el mundo, que hay cosas mucho más importantes que no sé, que el dinero, que el disfrute, pero cuando yo siempre me hago esa reflexión y muchas veces me tacharán y me dirán, a mí me da igual ya, con la edad que uno tiene. Pero cuando se pierde algo que se quiere mucho, indudablemente te salen las cosas
y empiezas tú a valorar. Y a ver la vida de una manera diferente. Al alma, exactamente, a valorar. Entonces, en esta ocasión, el hablar hoy del hermano Pedro Manuel, yo para mí me voy lleno, para mí. Quiero que los que compartan nuestro programa lo hagan con lo que ha dicho Rosa y con lo que hemos escuchado y con la verdad, porque es la verdad, está ahí. No podemos decir que ella lo ha comentado antes, cuando se dirigen 20 personas, 50, no, es que estamos hablando del mundo y un reconocimiento que no es gratuito. Entonces, muchas veces quizás no pensemos, ¿no, Rosa? No tengamos ni siquiera, yo quizás a lo mejor no lo tenía, ahora lo puedo tener, 5 minutos, 10 minutos para tú decir, espérate, voy a reflexionar, voy a ver, a lo mejor me equivoco. Bueno, pues si te equivocas, como tú bien dices, el Señor es muy grande, te perdona y tiras para adelante. Claro. Y ojalá que siempre se equivoque uno, muchas veces, porque si no... Nos vamos a equivocar muchas veces, seguro, eso lo vamos a tener. Rosa, tenemos el tiempo casi cumplido, no sé si Estupendo. te habrá quedado algo en el tintero. Tú tienes todo lo que quieras decir. Nada, encantada, muchísimas gracias, ¿no? Y lo que en nombre del Hogar de Nazaret y de la comisión de aquí, porque una cosa, que comisiones como la que tenemos aquí en Chiclana hay en varios puntos de España y cada una hace su labor evidentemente y su entorno se mueve en el entorno de donde está. Que yo invito a que conozcan al hermano Pedro Manuel y sobre todo aquí en Chiclana, por Dios, por favor, ¿no? Que conozcan y que ahora que lo vamos a tener aquí en la Plaza Mayor, en la Iglesia Mayor, pues que estupendo que vengan y que les recen por su intercesión y también que distribuyan, o sea, que cada uno una gotita hace mucho en el océano, ¿no? Pues cada uno de los chiclaneros, pues eso, que ponga de su parte por difundir la causa del hermano Pedro Manuel. Qué importante si cada uno, que yo creo que es el primer chiclanero que va a llegar al cielo. Yo creo que sí. Bueno, ya está en el cielo, nosotros tenemos la certeza de que está. Pero bueno, claro, lo tiene que decir la Iglesia, lo tiene que decir la Iglesia. Claro, Rosa, Toño. O nada, muchas gracias a ustedes. A vosotros, esperemos que todo lleve el curso normal y que festejemos ese día en Chiclana y a partir de entonces pues, se divulguemos, nos sintamos orgullosos, como tú bien decías, de que Chiclana tiene también un santo reconocido además. Gracias a vosotros porque ya formáis parte también de esta causa del hermano. Así pues, que, gracias y a todos nuestros amigos televidentes de Ocho Recuerdos. Hoy hemos estado con Rosa María Reyes y con Toñi, que Toñi ha estado ahí, pero al final también ha dado su opinión y emplazarles para que nos sigan cada semana, que cada semana traemos temas, pensamos, siempre nosotros podemos equivocarnos porque es de humano equivocarse, traemos temas que puedan servir a la gran mayoría de todos los que nos quieren ver en 8TV. Lo dicho, hasta la próxima semana, muchísimas gracias y seguiremos informando de este tema tan importantísimo, por supuesto.